En los anales de la antigua Israel emerge la figura imponente de Saúl, el primer rey ungido por el profeta Samuel. Su historia, narrada en el libro de Samuel, capítulos 9 al 31, es un relato de ascenso, caída y la compleja danza entre el destino y las elecciones humanas. Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, destacaba por su apariencia majestuosa y su humildad. La búsqueda de las asnas perdidas de su padre lo llevó a un encuentro providencial con el profeta Samuel. Este le anunció que sería el elegido para gobernar sobre Israel, ungiéndolo con aceite sagrado como símbolo de su investidura real. El reinado de Saúl comenzó con promesas de grandeza. El Espíritu de Dios descendió sobre él, dotándolo de sabiduría y valentía. Bajo su liderazgo, Israel experimentó victorias militares notables y su reino se consolidó. Sin embargo, la fragilidad humana y las sombras del orgullo empezaron a telir la historia. El punto de inflexión llegó en Gilgal, cuando Samuel indicó a Saúl ofrecer sacrificios antes de la batalla contra los filisteos. Ante la impaciencia de las tropas y la ausencia de Samuel, Saúl decidió realizar el sacrificio por sí mismo, transgrediendo el mandato divino. Esta elección marcó el comienzo de una brecha en su relación con Dios. La desobediencia de Saúl culminó en la batalla de Amalek. Dios había ordenado la destrucción total de este pueblo, pero Saúl, influido por sus propios razonamientos, no cumplió plenamente la orden. Preservó al rey Agag y ciertos despojos, lo que provocó la ira divina. Samuel confrontó a Saúl, declarando que su reinado sería arrebatado y entregado a otro más digno. El dolor y la paranoia se apoderaron del corazón de Saúl. Una sombra oscura se cernía sobre su reino, y el Espíritu de Dios lo abandonó. En su desesperación, Saúl buscó respuestas en la pitonisa de Endor, una acción prohibida por la ley mosaica. En un giro trágico, Saúl recibió un mensaje funesto. Al día siguiente, él y sus hijos perecerían en la batalla contra los filisteos. La batalla de Gilboa marcó el final del reinado de Saúl. La profecía se cumplió, y el rey y sus hijos murieron en la lucha. Su armadura fue capturada por los enemigos, y su cuerpo fue colgado en las murallas de Bet-San. La tragedia de Saúl se consumó, pero su historia trascendió como un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y la arrogancia. El relato de Saúl es una epopeya de poder y pérdida, de un hombre ungido por Dios que sucumbió a las debilidades humanas. Su vida nos enseña que la obediencia y la humildad son esenciales en la búsqueda de la grandeza. También destaca la delicada relación entre el hombre y lo divino, recordándonos que nuestras elecciones pueden tener impactos eternos. Aunque la historia de Saúl está marcada por su caída, su legado es más que una advertencia. Es un llamado a la reflexión sobre nuestras propias acciones y la importancia de alinearnos con la voluntad divina. Que la historia de Saúl nos inspire a buscar la sabiduría, a ser humildes en la victoria y a recordar que, aunque enfrentemos caídas, la redención siempre es posible cuando buscamos la guía de lo trascendental.